digamos, la teoría de nutrición animal. Posteriormente se seguirá con este tema a través de los ejercicios. O sea, ustedes ya han hecho un práctico que tenían que entregar hoy, un segundo práctico que van a terminar hoy en cada uno, dentro de cada uno de los grupos. Y Mariana les va a dar ya algunos ejercicios de un tercer trabajo y durante estas 12 por delante algo de ejercicios de nutrición vamos a seguir haciendo para poder redondear el tema. Yo sé que vamos a tocar temas netamente matemáticos y de matemática sencilla, pero que nos parece que es una matemática clave para alguien que va a ser ingeniero y que va a trabajar no solo en nutrición animal, sino en muchísimos otros aspectos de la agronomía que hacen falta un muy buen dominio de algo muy sencillo que es el manejo de los porcentajes, el manejo de las proporciones, el manejo de las programaciones lineales, perdón, de las relaciones lineales. Entonces, me parece que está bien que de segundo año vean estos aspectos con algo práctico, con algo que tiene, digamos, le da sentido al número en forma inmediata. ¿Se escucha bien? ¿Perdón? Sí. ¿Tras Marianita? No sé si. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, primero vamos a ver a ver quién me ayuda con eso. ¿Quién sacó una conclusión? Vamos, anímense, se pueden equivocar y no pasa nada. ¿Quién sacó una conclusión? Nada. Silvio Panconi, ¿no? Facundo Lastra, vamos, usted que siempre participa. ¿Qué pasó? Alejandro Laparra la semana pasada había Alejandro hecho un Laparra se tiró comentario. un dato ahí rápido, así espontáneo, pumba, me gustó. Laparra, ¿estás ahí presente? Sí. ¿Corregiste algo de eso o lo dejaste así? No, lo hice así rápido, pero... ¿De dónde sacaste? Estuvo bien lo que vos hiciste, estuvo bien, pero ¿de dónde sacaste lo del 50% de jarabe? ¿De dónde salió eso? Y conozco a alguien que trabajó en Talca y sé más o menos qué porcentaje Ah, de jarabe pero es lleva. Talca, no Coca-Cola. No, pues es todo más o menos la misma cosa. Está bien, sí, lo mismo. Las gaseosas son mitad jarabe y mitad agua, y el jarabe prácticamente es azúcar, sacarosa. Pero ahí pasó tu error, Alejandro. El jarabe no es azúcar solamente, es agua también. Sí, ¿No pero miraste el prospecto, no miraste la información nutricional, porcentaje de materia seca, porcentaje de azúcares? ¿No? ¿Ninguno lo miró? No. Bueno, porque el cálculo que vos hiciste es correcto. A ver, no es, digamos, el resultado no es correcto, pero sí el cálculo, el esquema del cálculo, ¿correcto? A ver, les voy a cambiar lo que comparto. Un segundito. A ver, primero, un reto les doy. Un profesor les tira un desafío. Muchachos, den pelota, perdón la palabra, pero aparte lo que les estamos pidiendo es algo tan sencillito como que miraran el prospecto y tiraran un cálculo de 5 minutos como hizo Alejandro. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, tiene un sentido cuando le pedimos esas cosas, porque tiene el sentido de provocar interés. Y la verdad que desde este lado, como profesores, nos duele cuando nosotros largamos cosas que creemos que provocan interés y no conseguimos ni que siquiera las miren, ¿eh? Entonces, obviamente no conseguimos el interés. Bien, ¿están viendo el Excel? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo quiero decir que en mi grupo un alumno lo mandó, pero no sé por qué, estaba esperando a ver si se animaba, Sánchez, a ver si buscó los prospectos, hizo el cálculo. Bien, ¿y dónde está Sánchez? ¿No está presente ahora? Porque Juan Manuel no habla. A mí me lo mandó al ¿Está análisis. Sánchez o no? Tal vez no está, no lo veo. Bueno, a ver, yo le voy a decir algo. Yo hice el cálculo de
la cantidad de kilocalorías que había en las porciones que usted nos dio. Calculé las kilocalorías en 100 gramos de manteca y en 1,5 litros de Coca-Cola. Bien, No sé ¿quién si hizo eso? ¿Quién hizo eso? yo, Alonso. Profe, yo también hice lo mismo, con las kilocalorías solamente. Bueno, ¿y por qué no me dijeron eso? Porque pregunto y nadie me dice nada. A ver, ¿qué les dio? A ver, no alcancé a ver. Agus Zacarías fue una de las que habló y después no sé quién más, no lo alcancé a ver. En la etiqueta de Coca-Cola decía Sí. cada 200 mililitros tiene 84 kilocalorías. Principalmente por la etiqueta dice Sí. que son en carbohidratos, mientras que en la manteca teníamos 75 kilocalorías cada 10 gramos, pero en lípidos, porque tiene 0 gramos de carbohidratos. Bien. Sacando a la cuenta, la Coca-Cola en 1,5 litros son 630 kilocalorías y la manteca en 100 gramos son 750 kilocalorías. Bien. La diferencia es la fuente. Perfecto, Bruno, perfecto lo que hiciste. Mirá lo que estoy presentando yo acá de lo que dice el prospecto. 768, 636. Coincido con lo que vos me estás diciendo, casi exactamente. Hay una pequeña diferencia, no sé por qué. Pero, bueno, porque puede ser porque yo estoy estimando, ¿cierto? La caloría. ¿Qué pasa? En humano es bastante burda la cosa. No entiendo, porque la verdad que me tengo que poner a hablar con un nutricionista, pero toda la información nutricional que tienen los productos para humanos están hechos en energía bruta. Entonces, ¿qué están considerando? Que la manteca tiene 84% de lípidos, o sea, hay un 16% de agua en un paquete de manteca. Y que le están considerando una caloría del lípido de 9.150. Si ustedes multiplican 9.150 por los 84 gramos que tienen los 100 de la manteca, los 100 gramos de la manteca tienen 84 gramos de lípido de manteca real, por 9.150 calorías, le dan esas 770 que recién mencionaba Bruno, ¿de acuerdo? Y con la Coca-Cola lo mismo, la Coca-Cola tiene, si ustedes miran, 10,6% de azúcares. Como que te esconden que azúcar es. Originalmente era sacarosa, y yo sé que ahora glucovil, vieron que las Coca-Colas en el distinto lugar del mundo tienen por ahí distintos sabores, depende del tipo de azúcar que le coloquen, si viene de la caña, si viene de la remolacha, si es sacarosa o es sacarosa y fructuosa, tiene distintos toques ahí, pero en definitiva son azúcares simples que tienen más o menos las mismas características. Entonces tiene 10,6%, que eso implica 159 gramos de azúcar en los 1.500 centímetros cúbicos, que multiplicado por 4.000, pongámosle bruto, del azúcar, me da los 636, que equivale a esas 84 kilocalorías cada 200 mililitros de la que hablaba Bruno, es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Dígame que sí. Sí, O dígame que no. Sí. Bien, bueno. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que yo no he encontrado en humano. La verdad es que en humano no está medida la energía neta. Lo estoy extrapolando un poquito de lo que pasa en los porcinos. Pero deberíamos considerar que energía neta de en vez de ser 9.150 de la grasa, es 7.600 megacalorías por kilogramo. Y que en vez de ser 4.000, la del azúcar es casi lo mismo, un poquito menos, un 10% menos, más o menos, 3.700 kilocalorías. Entonces, cuando multiplican estos 84 gramos en lugar de los 9.150 por los 7.600, la energía aportada por la manteca era 638 kilocalorías. Y cuando multiplican los el litro y medio, los 159 gramos de azúcar, en vez de por los 4.000 kilocalorías, por 3.700 le da 588. Antes era el 83% y ahora con el cálculo de lo neto es 92%, o sea, prácticamente lo mismo. Pero ahora díganme ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Qué creen que es más fácil? ¿Comerse un paquete de 100 gramos de manteca o tomarse 1,5 litros de Coca-Cola? Eso es lo que estuve discutiendo con mi familia. O sea, nunca te vas a comer 100 gramos de manteca en un día, pero 1,5 litros de Coca-Cola te lo tomas en un almuerzo. Bien, Bruno, es exactamente lo que yo iba a decir. O sea, cuidado, porque son mucho más peligrosos los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son fáciles de comer. Y acá entra el concepto de alimentación.
o sea, lo que el animal, o en este caso el humano, puede o tiene ganas o tiene capacidad de ingerir. Es muy fácil tomarse un litro de Coca-Cola. Y te diría que los 100 gramos de manteca inicialmente no es tan difícil, porque cuando te pones a untar el pan, yo no sé si no te los comes, pero te lo comiste una vez y no te vas a comer 2 paquetes, mientras que la Coca-Cola te va a tomar 3 Coca-Cola por día sin problema. ¿De acuerdo? Ese era un poquito el concepto. Bien, Bruno. Silvio, ¿querés decir algo? Y también son fáciles de absorber porque se te sube la glucosa en sangre rapidísimo. Inmediatamente. Sí, correcto. Sí, de todos modos el lípido, fíjate que 7.600 calorías lo estás poniendo. Lo que pasa es que en general los lípidos te saturan. Hay una película que se llama, por eso viene el título de lo que yo le puse, Azúcares versus lípidos. Son 2 gemelos ingleses. Hay una discusión, los americanos comen muchos lípidos y los ingleses comen mucho azúcar. Entonces dicen, no, que lo que comen más son los americanos porque comen mucho lípido, y los americanos dicen, no, lo que comen más son los ingleses porque comen mucho azúcar. Entonces los gemelos dicen, somos gemelos, genéticamente iguales, yo me voy a ir a comer solo lípidos a Estados Unidos y vos te quedás comiendo solo azúcares en Inglaterra. La verdad es que se empelota la salud los dos, sobre todo el del azúcar, porque se levanta los niveles, se vuelve casi diabético el pobre tipo por hacer esa jugarreta. Porque no podés comer una sola cosa. O sea, empezás a producir, si comés solo lípidos, cuerpos cetónicos, si empezás a comer solo azúcares, te empiezan a faltar ácidos grasos esenciales. O sea, es un ensayo bastante estúpido ese. Pero yo creo que el ensayo, para hacerlo bien, deberían haber hecho preponderantemente, y yo estoy casi seguro que termina engordando más y provocando más problemas el azúcar, porque es más fácil de comer. ¿Ya? El otro te satura. Vos te comés crema de leche, sí que es rico, pero la verdad es que después que te comiste 4 cucharadas, che, esto pará, ya está. Mientras que cuando le das los azúcares, no hay forma de detenerse. Ahí también juegan los aditivos, ¿o no? Martín, ¿a qué te referís con los aditivos? Por ejemplo, yo si como una tostada con manteca, me voy a sentir pesado y no voy a tener más ganas de comer una tostada con manteca. En cambio, si yo me tomo un vaso de Coca-Cola, me voy a querer tomar 2, 3, 4. Por eso lo digo. Ah, porque vos decís que la Coca-Cola encima estimula. No, pero no es por eso, digamos. Yo creo que te satura la saciedad, digamos, te provoca saciedad. Probablemente porque, digamos, una es, el sistema digestivo está muy monitoreado por el hígado, ¿sí? Cuando el hígado puede metabolizar rápido, y el hígado, el azúcar pasa rápido, ¿viste? En cambio el hígado, cuando llega demasiada grasa al hígado, es como que hay una señal de retroalimentación que dice, che, paremos, paremos porque esto no me lo aguanto. Además, yo creo que la untuosidad de las grasas les disminuye la palatabilidad. Y no sé, yo la crema de leche, un helado, mira, cremoso eso. Pero bueno, me salí de la nutrición animal, de todo el concepto de los animales, pero el concepto del mismo. Y lo que quería que le quedara claro es cómo se debe calcular, cómo se hace ese cálculo rápido que hay que hacer también con los animales, y cómo influye el proceso de alimentación en la cantidad de energía de distintos componentes nutritivos que ustedes pueden estar, con lo que se pueden estar alimentándose. Bueno, a ver, volvamos al PowerPoint. Fabio, ahí en el chat hay un comentario de Silvio y hay alguien que me perdí quién es, pero que quiere hablar. ¿Qué hablé? Agustina quería hablar y Silvio pregunta sí, si metabolizar grasas también tenía costo energético. Sí, correcto. No, yo lo que quería decir era que si está bien interpretar de que que el lípido, como te aporta más energía, es porque uno lo consume y esa energía dura, digamos, durante más tiempo, y el carbohidrato como que en menos tiempo ¡pum! Como un shock de energía. Creo que eso también es lo que estaban hablando. Pero... Bueno, eso está relacionado al glucógeno, digamos, y ahí interfiere, aparte, ahí interfiere la insulina, es un proceso complicado.
pero sí es un poco lo que vos decís, digamos. O sea, una te produce un shock inmediato porque es rápidamente procesable y el otro no. Y tiene un efecto de retroalimentación del hígado y que te dice, pará acá pará porque estoy saturado. Por eso yo diría que es menos peligroso si uno se volcara a la grasa que si uno se vuelca a los hidratos de carbono. Ahora, lo más peligroso, sin ninguna duda, es la combinación de los dos. Por ejemplo, yo les dije un helado, o sea, eso es tremendo, porque ahí tenés la energía altísima por los lípidos y los hidratos de carbono que también son inmediatos y que aparte no te provocan menor saciedad. También me pone un helado ahí de enamorar un kilo adelante, si no me lo sacan, se termina. Bien, te escucho, sí. Que también hay carbohidratos que son los más complejos, que como que al ser más difíciles de asimilar, es como más constante, no tendría un pico ese de glucógeno. Sí, correcto, el almidón, ejemplo del almidón. Igual, y las otras grasas también hay algunas que son más saludables que otras, que tienen que ver con la saturación. Sí, eso es una cosa, eso es rancho aparte, ¿no? El tema de los poliinsaturados, porque unos producen oxidaciones y otros no. Entonces los que son los poliinsaturados, que son oxidables, no son menos oxidantes. Entonces te producen menos radicales libres, y los radicales libres son los que te pueden provocar la salud. Un proceso distinto del balance nutricional. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Vamos adelante? Ahí hay otra pregunta en el chat. Si el Facu o Liliana me ayudan, porque yo estoy ocupada. Sí, Agustina dice, está bien haber interpretado que este ejemplo de la manteca y la coca es como la excepción de lo que vemos sobre animales. No entiendo por qué la palabra excepción. Es por lo que vemos de que supuestamente los lípidos son más difíciles, porque yo como que mucho no entendí bien lo que había que comparar entre la manteca y la coca y por eso utilicé lo de las kilocalorías. Y vemos que en animales, en la otra clase, vimos que los lípidos es más difícil, o sea, llega menos energía porque es más difícil de metabolizar y bla, bla, bla. Y habían dicho que esto dependía de los lípidos y de los animales. Entonces, cuando después como que pusieron este ejemplo de la coca y la manteca, dije, esto es como la excepción de eso, porque al fin y al cabo me da más energía la manteca, pero no sé si... No te da más energía, lo que pasa es que vos, bueno, sí, un poco más, pero porque vos tomaste el dato del marbete, y el dato del marbete es la energía bruta. Nunca entró en la cadena en el esquema de partición de la energía. En los humanos no lo hacen eso, no sé por qué. Probablemente porque es difícil de medir. Los ensayos de, por ejemplo, energía neta, ¿cómo se hacen? Se mide la energía bruta de la cantidad ingerida de energía por un animal y la cantidad neta retenida en algo, por ejemplo, en el huevo. O sea, se le mide la energía bruta al huevo, se le mide la energía bruta a la leche. Entonces yo puedo saber de tanta energía bruta ingresada, cuánta energía neta en realidad quedó. Y en los animales en crecimiento, que debería ser el caso nuestro, ¿cómo se hace? Se hacen por matanza comparativa, y obviamente los humanos eso no lo puedes hacer. ¿Qué se hace? Y se faena un conejo, por ejemplo, pequeño, un grupo, se les da de comer una determinada cantidad de energía bruta y después se vuelven a faenar más grande digamos, el otro grupo en relación al testigo. Entonces, por la cantidad de energía en el cuerpo, en lípidos, en proteínas, en lo que sea, vos por diferencia estimás la energía neta de crecimiento. Cuidado porque ahí pueden confundirse. Cuando dice energía neta de crecimiento, energía neta de mantenimiento, energía neta de lactancia, no es que se suman. Son las mediciones de la energía neta obtenida en cada uno de esos procesos, en mantenimiento, por ejemplo, en una vaca de cría, en lactancia, en una que produce leche, o en crecimiento, en un animal que está engordando. Pero no se suman las tres, hay que usar la que uno está calculando. Pero fíjate que en la Coca-Cola, cuando le tomás en la Coca-Cola y en la manteca, le buscás la realidad de energía neta, y sí cambia, digamos, la proporción cambia. Cambia la proporción en relación a lo que viste con la energía bruta, que es lo que te figura en el marbete. No sé si se entendió, Agustina.
¿Sí? Bien, correcto. Bien, ¿qué diferencia? Pasarlo rápido como para que le quede claro, lo acabamos de ver un poquito con el ejemplo. Alimentación es el proceso de ingesta del alimento y nutrición es lo que realmente ese alimento otorga a un determinado organismo. Vimos que en nutrición había dos partes con las que trabajar, animal y alimento, y que lo que había que hacer era igualarlos, y eso implicaba hacer un alimento balanceado. Un alimento balanceado es el que aporta los componentes nutritivos que necesita el animal para una función determinada. Eso significa hacer un alimento balanceado. Vimos el esquema de partición de energía, esto le tiene que quedar bien claro cuando tengamos para el pedido, porque el principio, digamos, la base de la teoría para entender las tablas de los alimentos. Vimos que era la prioridad del uso de mantenimiento y dijimos que los animales primero priorizan cubrir las necesidades metabólicas, o sea, mantenerse vivo, hacer funcionar el sistema cardíaco, respiratorio, luchar contra la gravedad, mantener la temperatura corporal, fundamentalmente. Y así van... Sí, sí. El avance, ahí se empezó a ver otra vez el avance de la diapositiva. Antes estaba fijo, estaba fijo también. Los chicos estaban diciendo eso por el chat. Ahí se Andy, ¿qué pasó? ¿No, ¿que no avanza la diapositiva? Claro, se había quedado en la diferencia. ¿Ahora qué están viendo? Nutrición, prioridades en el uso de nutrientes. Al menos yo, no sé. Ah, está bien. Okay. ¿El resto está viendo lo mismo? Yo sí. Sí, eso se ve. Bien, okay. Sí. Bueno, perdón. A ver, te tengo justo porque vos hablas, Agustín, entonces te tengo la vista. Si tengo algo que está mal, haceme así. ¿Listo? Así me detengo. ¿De acuerdo? Bueno, o vos, Facundo, también te estoy viendo, así que me hacen así, me paran. Dale. Bien, bien, entonces van dándole esta prioridad, que es una prioridad bastante lógica, y por ejemplo, si hablamos de una vaca de cría, solo va a empezar, solo va a tener los ciclos estrales y va a establecer una buena preñez si ha cumplido todos estos requisitos previos. Si no los cumplió, y no se queda preñada. ¿Sí? Bien. Entonces, un concepto a extraer de toda esa teoría anterior, que yo un poco se lo expliqué, es que si, con respecto a este vaso que se va llenando, que si yo no me escapo de las necesidades metabólicas de mantenimiento, poco me queda para que el animal utilice para crecer o para producir, para lo que para el objetivo que tenga, digamos. ¿Correcto? Entonces yo tengo que tratar de que el animal coma e ingiera lo que más se pueda para que logre niveles energéticos proporcionalmente muy superiores en relación al de mantenimiento, ¿sí? Con una salvedad, siempre se dice que en realidad no es totalmente de discreción porque el animal puede utilizar una determinada cantidad y se come un poquito más en general de lo que necesita y desperdicia. Entonces, lo ideal es siempre el 90% y por eso es el caso que habrán visto en las distintas producciones, por ejemplo, de porcino o de avícolas o de feedlot, donde se hacen las famosas lecturas de comedero, que es como dejarlo llegar a que casi se quede sin comida y después volverle a dar y no tenerle permanente lleno el comedero. Esto es entrando en un proceso de alimentación. Bien, este es otro concepto muy importante que está muy relacionado a la determinación de los animales y que lo van a ir trabajando un poquitito en los distintos ejercicios. Miren las curvas de crecimiento en un porcino en este caso. Esto es velocidad de crecimiento del tejido óseo, velocidad del crecimiento del tejido muscular, velocidad de crecimiento del tejido graso. Como ven, al principio de la vida, esto en libras, Agus Cribellaro, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Cuánto es una libra? Ni idea, no sé. Facundo Lastra, ¿cuánto es una libra? No me acuerdo, profe. Bruno Alonso, ¿cuánto es una libra? Ahí está Silvio Panconi googleando, mira. Ahí está. Silvio Panconi, ¿cuánto es una libra? ¿Ah?
¿No son 450 gramos? 454 gramos. Eso, o sea, medio kilo. Vamos a un número grueso. O sea, peso del cerdo en libras, 15, son 7 kilos, más o menos, casi 7, sí, 7 kilos. 7 kilos. Después tenemos de 100 o de 200 libras, o sea, 200 libras son más o menos 95, 97 kilos, o sea, prácticamente el momento de faena es este, ¿sí? Miren, el animal al principio, cuando es jovencito, tiene una gran velocidad de crecimiento de los huesos, bastante crecimiento del músculo y muy poco del lípido. A medida que va avanzando, se va quedando, va llegando a los 50 kilos, en un caso bastante parecido a un humano, digamos. Se va quedando el crecimiento óseo, empieza a crecer más el tejido muscular y empieza a acompañarlo el tejido graso. Y cuando el animal llega a cierta edad, ya prácticamente no crece más, o sea, peso adulto, no crece más el hueso, sigue el crecimiento muscular, pero ya con una velocidad muy inferior y empieza a acumular lípido. Y esas curvas, fíjense que se estiran o se aplastan acorde al nivel de alimentación que tenga el animal. O sea, un animal que es alimentado rápidamente hace las 3 curvas más rápido. La de huesos, claro, obviamente casi que igual, porque no se ve menos afectada, pero se ve muy afectada la del crecimiento muscular y la del tejido lípido. Lo importante es que uno tiene que llegar a esta zona, con los animales, donde ya los lípidos le van ganando al tejido muscular y entonces el animal logra la terminación, el porcentaje de grasa suficiente como para ser aceptado en el mercado. Estos son los dos casos, nutrición reducida y nutrición elevada. Miren esto en bovinos. Bovinos acá tienen crecimiento muscular prácticamente lineal, el crecimiento óseo prácticamente lineal, pero con una pendiente muy inferior, y el crecimiento de los lípidos. Bueno, acá no está puesto el peso vivo, pero si esto fuera una raza inglesa en un sistema de recría, de cría, recría y invernado, terminación, digamos, en el feedlot, sería esta la etapa de cría, acá estamos en la etapa de recría, y en esta curva, en esta zona de la curva, es la etapa de terminación o la etapa que el animal está dentro del feedlot, llegando a un peso final de 380 kilogramos, más o menos, para una raza inglesa. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Acá la proporción va cambiando, o sea, cuando sube el crecimiento lipídico, cambia la proporción de tejido muscular, lipídico y óseo. Y miren esto, un animal a los 3 meses de edad es 26% hueso, 67% músculo y 7% grasa. Y un animal de 39 meses es 10% hueso, 47% músculo y 43% grasa si está muy gordo, obviamente. ¿A qué niveles de grasa faenamos o consideramos terminado el animal? Depende del mercado. Un mercado argentino, estamos hablando del 30 a 35% de lípidos en un animal terminado. Y yo entonces tengo que entrar en esta zona de la curva donde logro ese 35%. Recuerden las mismas curvas del cerdo. Si yo lo hago esto lento, porque el animal lo tengo mucho tiempo en recría, no llego nunca a esa etapa donde el lípido le empieza a ganar al músculo y entonces estiro, digamos, la etapa de crecimiento y entonces voy a hacer un animal más grandote antes que logre ser terminado, de mayor peso total antes que el animal pueda ser terminado. Fíjense que es distinto el crecimiento de la hembra y del macho, o sea, la hembra tiende a acumular mucho más lípido que el macho. El macho por la testosterona tiende a ser una proporción mayor de músculo que de lípido. Por eso un animal entero crece con el músculo, crece más rápido, pero cuesta más terminarlo. Entonces, como ejemplo, rendimiento al gancho de un animal terminado en bovino está en el orden del 54-57%, que es el cociente entre las 2 medias reses y el peso del animal vivo. Acá tienen un corte hecho en cerdos. Estaban muertos los cerdos antes que le hicieran esto. Había una exposición, yo no sé si fueron, algunos de ustedes. Yo la vi en Córdoba, yo no sé si vino Mendoza. Una exposición china que exponían Human Body, me parece que se llamaba. Exponían cuerpos humanos desecados, pero eran de verdad, chinitos desecados eran. Obviamente habían muerto antes, pero habían hecho
todo, o sea, había un esqueleto que sostenía la piel. No sé cómo habían hecho eso, pero quedaba solo el sistema respiratorio, quedaba solo el sistema digestivo, quedaba solo el sistema circulatorio. No sé si alguno lo vio eso. Impresionante. Y había una que era corte del cuerpo humano, eran estos bifecitos, bastante feo decirlo, pero era, digamos, si el humano, si el original, no vale vomitar, Agustina, que te veo ahí un poquito alterada. Si el humano original, ya no sé, era chinito, se quedó bajito, 1,50 m, estaba cortado en fetitas de 1 centímetro y separadas, ¿sí? Entonces quedaba así como de 4 metros toda, y vos podías ir viendo igual que acá, así, que había en cada porción. Bastante impresionante la cosa. Bueno, acá tienen, bueno, un corte en cerdo. En realidad este corte es para mostrar lo que era un cerdo del año 63 versus lo que es un cerdo de ahora. O sea, tenía mucho más tendencia, digamos, la genética ha hecho que sean animales que tienen mucho más músculo y menor proporción de grasa. Pero esto, yo lo que quería graficarlo, que este contenido del lípido está también relacionado a la nutrición. Si ustedes desbalancean, no es un alimento balanceado, y hacen un alimento que tiene exceso de energía en relación a la proteína, digamos, no puede construir, a pesar de tener esta característica genética, no puede construir el músculo por falta de algún aminoácido, por falta de proteína, y entonces el exceso de energía lo acumula como lípido. Y entonces el animal se engrasa más, y engrasar más un animal implica gastar más energéticamente, porque como ustedes vieron, los lípidos tienen 2,25 veces más energía contenida y gastada para hacerla, digamos, que en el caso de los músculos. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Entonces, el concepto que tiene que quedar claro, así como que el concepto tiene que quedar, para poder escaparme del gasto metabólico, que es lo que el animal le da prioridad, tengo que darle de comer mucho más, lo que más pueda, para que el porcentaje de crecimiento, digamos, me diluya el gasto basal, ¿sí? Y otro concepto que tiene que ser básico es que cualquier ingesta de energética que se realice por arriba de la capacidad de energía de mantenimiento o de crecimiento, lo que va a pasar se va a acumularse como reserva lipídica, ¿sí? Por eso, los jóvenes, los organismos jóvenes que tienen metabolismo acelerado, que todavía están creciendo, que se mueven más, en general no tienen exceso de energía sobre el crecimiento, sobre el gasto de trabajo, que se llama así, de su metabolismo basal. Los que somos más viejitos, en cambio, que nos vamos ralentando, cualquier exceso, es fácilmente llegar al exceso, y entonces normalmente tendrá a engordar. ¿Por qué? Porque el proceso de alimentación sigue siendo bastante similar. A mí me dan ganas de comerme el asadito igual que le da a Facundo, ahí, que se debe comer unos cuantos, y al Silvio. A mí me da la misma gana que a ellos, y me lo como igual, capaz que me como más. Pero gasto menos que los dos, porque ellos son más jóvenes, eran más canas, se mueven más. Y ellos se mueven menos y ustedes se mueven menos que un niñito chiquito. Hagan la prueba, búsquense un sobrinito, un hermanito de 2 años y digan, yo voy a hacer lo mismo que este niñito durante 1 hora. A los desafíos. Y cuando se tira al piso, se tiran ustedes al piso. Cuando se levanta. Cuando salga corriendo, salgan corriendo. Y cuando se vuelva a tirar y se arrastre por el suelo, arrástrese por el suelo. A ver cuánto aguantan. Y se van a dar cuenta cómo nos vamos ralentizando de a poquito. Profe, yo tengo un primito de 5 años y se clava 3, 4 platos de comida y tiene todos los músculos marcados. Y bueno, ahí está. Bien. Esto no me voy a poner con detalle. Esto dejémoslo en todo caso cuando veamos porcino. A lo mejor Mariana, si le da el tiempo en el cursado, podemos hablarlo con más detalle. Pero un ejemplo para ponerlo en monogástrico. Un cerdo, para acumular 1 gramo de proteína, necesita 9,5 kilocalorías. Y para depositar 1 gramo de lípido se me fue. Y para acumular 1 gramo de lípido necesita 11,9
kilocalorías de energía metabolizable, en este caso energía metabolizable. Se gasta más, ¿sí? Se gasta más. Y eso es considerando la proteína en sí y la grasa en sí. Pero ojo, porque hay una diferencia mucho mayor. ¿Por qué? Porque el músculo tiene solo 22% de proteína. Esto, ustedes, ¿cómo me influye? Se inflan fácil. Se inflan fácil porque el 70 y pico por ciento es agua. Entonces, cuando ustedes acumulan proteína o hacen crecer una determinada molécula proteica, implica fijar mucha agua también. Entonces es rápido y barato. Mientras que el lípido tiene 1 gramo de grasa, 100 gramos de grasa, tienen 80% de lípido. Son como la manteca esa que ustedes tenían en la heladera, más o menos lo mismo. Entonces, es muchísimo más costoso porque no solo necesitan más energía por gramo, sino que cada vez que crecen 1 gramo de lípido ponen mucho más lípido, o sea, la diferencia energética es tremenda, ¿correcto? Y acá tienen los cálculos abajo, y eso implica 3,5 veces más gasto energético, hacer 1 gramo de lípido que hacer 1 gramo de músculo. Tengo todo un Excel, se lo voy a dejar en el campus, el que le interese curiosear, no va a ser obligatorio, pero puede entrar y ver de dónde salen esos cálculos. Bien, entonces todos los esquemas anteriores vimos cómo se hizo la utilización energética y cómo se hace la partición. También les tiene que quedar claro que eso mismo yo lo puedo hacer con la proteína o con los lípidos. En general no se hace, solamente se habla de proteína digestible. Proteína y proteína digestible. No me pongo así si es metabolizable, si es neta. Es proteína digestible. Esa es la mayor diferencia que se hace. Lo que sí se hace en los monogástricos, ya no trabajar con proteína, porque lo que me interesa no es en sí la proteína, sino los ladrillos que faltan en la producción, que son ¿cuáles? Los aminoácidos esenciales. Feliz, me vale, isotri-3. Esa es la regla en hemotécnica, que es, digamos, son los, después lo googlean si quieren, lo deberían haber visto ustedes en química orgánica, son los 10 aminoácidos esenciales. Entonces se hace el cálculo no de la proteína, sino cubrir los aminoácidos esenciales y cubrir fundamentalmente los carentes de la naturaleza, que son lisina, metionina y a veces triptofano. Y cistina, pero va junto con metionina, porque metionina puede ser cistina o cistina puede ser metionina, se puede convertir, ¿de acuerdo? Por eso son metionina y cistina, lisina y triptofano. Pero fundamentalmente los dos primeros, metionina y lisina. Esos son los que en general se balancea. El resto, cuando están esos dos cubiertos, está todo el resto cubierto. Bueno, todas estas determinaciones que tiene el alimento ya han sido hechas y están en las tablas. Y por otro lado tengo, digamos, las tablas de los animales. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, para un determinado animal, mirando en la tabla, cuáles son las necesidades que tiene, ¿sí? Expresadas, atención con esto, en porcentaje de la dieta o en cantidades por día, atención, no se confundan, siempre en materia seca aparte, o sea, puede ser expresada en porcentaje de la dieta o cantidades de materia seca por día, y obviamente buscar la tabla del nutriente, de la composición nutritiva de los alimentos, como vieron ustedes, referida a ese determinado animal y expresada de la misma manera, ya sea para cubrir los porcentajes o para cubrir los requerimientos diarios. ¿Estamos ahí? Bien, muy bien. Todo esto es muy bonito, pero volvemos al concepto de la primera diapositiva, que les dije que había una diferencia entre la nutrición y la alimentación. La nutrición es lo que lográbamos que el animal absorba y la alimentación es lo que el animal se come. En muchos animales el proceso de alimentación puede ser tan o más sustancial en el cálculo o en el resultado que la nutrición. Por ejemplo, cuando hago un alimento balanceado, que lo hago por kilo de dieta en general, en los animales que están ad libitum, como puede ser un pollo, un cerdo, en general el proceso de alimentación no es un proceso difícil, se hace lectura de comedero,
prácticamente a discreción el alimento y ya está. Ahora, en los rumiantes, que la alimentación sea así, digamos, que tengo que no solo que cubrir los elementos nutritivos, sino que tengo que cubrir elementos funcionales, como es la fibra para el sistema digestivo, el proceso de alimentación puede ser clave. A lo mejor yo hago un cálculo nutritivo, me dice, ese alimento que está ahí alcanza para nutrir, pero por alguna razón el animal no se lo come. Por la palatabilidad o por la fibra o por los tipos de fibra que tenga, el animal no lo consume. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, sobre todo en un rumiante, porque, digamos, no es que los monogástricos no lo tengo que saber, pero en monogástricos trabajamos con cosas bastante estándares, como que trabajás con commodity y no va a cambiar mucho la dieta y lo que le dé se lo va a comer. En este caso, tenemos tal diferencia de la composición y de la forma de presentación de los alimentos que puede ser que el animal se lo coma o no. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es si el animal se va a comer o cuánto se va a comer de lo que yo le estoy dando. Entonces, en la nutrición yo tengo para nutrir un animal, tengo que ver el contenido nutricional de los alimentos, su digestibilidad, los requerimientos del animal, ya hablamos muchísimo sobre esto, y la cantidad consumida, que es lo que se sumaría ahora, digamos, como interesante, de lo que logre consumir, sobre todo cuando hablo en los rumiantes. ¿Y cómo se produce este proceso de regulación? Bien, en los monogástricos, o sea, los que son como nosotros, los niveles de energía de la dieta. Fíjese que esto en los humanos está totalmente distorsionado, o sea, los efectos mentales y de palatabilidad y de estado anímico y de un millón de cosas valen mucho más que cualquier otro elemento energético. Ahora, en los animales, que son seres mucho más estables que nosotros, reconozcámoslo, en los monogástricos lo que regula es la cantidad de energía. Si un pollo dice, una gallina dice, yo necesito X kilocalorías, no dice, digamos, ya su organismo dice, establece, necesito X kilocalorías para mantener mi temperatura corporal, que por lo tanto en invierno voy a gastar más, tanto para crecer, tanto para producir huevos, y comen para cubrir esa necesidad energética. Entonces, pregunto, yo es que veo siempre lo mismo acá, entonces les pregunto siempre a los mismos, no sé cómo salirme de la... A ver, acá ya sé cómo, abajo del chat, claro. Julia Valentina Fernández, no, si usted no es una concurrente, pobrecita. Leonardo Manzano, ¿estás? Sí, profe. Bien, Leonardo. Pones la cámara, ponela que te creo en la cara. Ahí está. Ah, Leonardo lo conozco, si lo estuve preguntando un montón en el grupo. Bien. Sí, te torturé bastante. Leonardo, me fui, ya no me acuerdo que estoy viejo. ¿De qué estaba hablando? Ah, del proceso de energía de la vida. Os pregunto, si a una gallina ponedora le doy de comer un alimento con más energía, ¿va a comer más o va a comer menos? Profe. ¿Qué decís? Creo que no se escucha, me cortó. Ah, ¿no me escucharon? No, yo no escuché. O a mí se me cortó, no sé. Si yo le doy de comer, Facundo, Agustina, me están escuchando, Mariana, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha ahí. Sí, se escucha. Leonardo, si yo le doy de comer a una gallina un alimento que contiene más energía, te estoy refiriendo, yo peso 1 kilo de alimento y le mido la energía, y tengo un alimento que tiene 2.700 kilocalorías y otro que tiene 3.000, ¿sí? Dos alimentos, uno con 2.500 y otro con 3.000, exageremos. Cuando yo le doy de comer a la gallina, ¿cuál va a comer más? ¿El de 3.000 o el de 2.500? ¿Qué decís? El de menos. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? Siento que se atosiga menos. ¿Por qué?
Porque se puede atosigar menos, supongo. Atosigar, no es la palabra Es como atosigar. cuando Es un problema de comes capacidad. manteca, que es lo que- Ojo que no está mal decir la de capacidad. En un rumiante, por ejemplo, sí es la capacidad lo que regula. Pero en una gallina no va a ser eso. ¿Qué es? La gallina tiene una cierta necesidad energética. ¿Mm? Y entonces eso está expresado en kilocalorías. A ver, tengo que sacar una cuenta. Son 125 gramos más o menos por día. Por un alimento de 2.700 debe estar en el orden de las 350 calorías. Kilocalorías, por ejemplo. Entonces una gallina, vos decís, por día necesita 350 kilocalorías. Eso es lo que necesita y eso es lo que va a comer. Si vos le das un alimento que tiene menos energía por kilo de alimento, vas a comer más para poder cubrir los 350. Si le das un alimento más energético, va a comer menos porque lo cubre antes. ¿Está claro? ¿Se entendió? Leo, ¿se entendió? Sí, ahí entendí. Está perfecto. Pero no es la palabra, no es atosigarse, ¿no? Cubrir la necesidad energética. ¿Ah? Bien. Ojo, porque ¿qué pasa si mi porcentaje de proteína yo no los cambio? Por ejemplo, por dar un porcentaje de aminoácidos. Sí, no sabía cómo decir. Con un alimento más energético va a comer menos, por lo tanto come también no solo, puedo decir, bueno, ¿qué importa? Si come menos, pero cubrió la necesidad energética, está todo perfecto. Sí, pero si tenías la misma cantidad de lisina, comió menos lisina. Entonces se puede quedar corto en los otros elementos. Y te vuelvo a preguntar, Leo, ¿comerá más la gallina en verano o en invierno? Y en verano. ¿Por qué en verano? Obviamente, gasta más energía porque hay más calor. Bueno, de casualidad dijiste algo más o menos que puede ser, pero en realidad... A menos que esté en un criadero controlado. Si está en un criadero, yo creería que... Yo te hago una pregunta. La energía, ¿a dónde distribuye la energía? ¿Qué es lo que primero cubren los animales, dijimos? En ese envase que yo les mostraba. Lo primero que cubrían, ¿qué es lo que era? Agustina Cribellaro, cambiemos. Agustina Cribellaro, ¿está ahí o no? Sí, acá estoy. Agustina Cribellaro, ¿qué es lo que primero, si le das de comer poco, qué es lo que primero cubren? Leo, ¿lo viste ya? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que primero cubren? ¿El metabolismo basal? No puedo acordar. El metabolismo basal. Y el metabolismo basal fundamentalmente en un homeotermo era cubrir ¿qué? El calor de digestión. La temperatura. La temperatura. temperatura. No es un resultado del proceso nutritivo. La temperatura corporal. La Entonces, temperatura, profe. La temperatura corporal. Voy a preguntarte, Leonardo, ¿comerá más la gallina en el verano o en el invierno? Y en el verano. ¡No! ¿Cuándo hace más frío? En el invierno. Claro, en invierno. Claro, por eso que comes a fondue en el invierno, Leonardo. Sí, por eso que comemos esas sopas en el verano, seguro qué calor que me da. Querés cubrir tu necesidad, tu temperatura, mantener tu temperatura corporal, consumir más en el invierno. Pero dijiste sin querer una cosa que es correcta. Cuando hace mucho calor en el verano, empieza con el jadeo, pero esto es un circunstancial, es una anécdota. Las gallinas jadean para evaporar y cuando entran en el jadeo vuelven a levantar su consumo energético. Puede ser lo que estábamos diciendo. En el verano cuando hace mucho calor, capaz que consumen más que cuando en el invierno. Pero no es lo normal. Lo normal es que consumen más en el invierno. Entonces, tengo que hacer un alimento distinto de verano a invierno. Sí, que yo lo pensé por el lado de que si hace mucho calor, tiene la temperatura, no horrible. Si hace mucho calor, empiezan a jadear y eso tiene un gasto energético, el jadeo. Pero en el invierno los animales entonces necesitan más energía y comen más. Por lo tanto, hay que cambiar entonces en un cerdo o en una gallina el alimento de verano que el alimento de invierno, porque las proporciones de la proteína, de los aminoácidos, de las otras cosas, las vitaminas y demás, cambian porque el animal come más o come menos. Cambia la relación energía-proteína, cambia la relación energía-lisina, energía-vitamina, etc. ¿De acuerdo? Profe. Sí.
Lo que sale en el Power de niveles de energía de la dieta, que importa el monogástrico, ¿no es relativo lo de la energía de la dieta? Porque en los rumiantes, digamos, como que sacan energía de donde los otros no, de la fibra. Bueno, pueden aprovecharlo. Ahora paso a explicarlo. Monogástrico, entonces, con el nivel de energía, lo que acabamos de hablar. Rumiantes, con la capacidad de ingesta, que está definida, la capacidad de ingesta está definida por qué, perdón, la capacidad de ingesta está definida por la capacidad del rumen. Silvio, así es. Yo no te escucho, Fabio. No sé si los chicos tienen el mismo ¿Se problema. congeló? No, estaba cortó congelado. el audio. Sí, no se le cortó. No, no se escucha, profe. A ver, ahí. Espérenme 2 segundos que si no lo soluciono. Espérenme 2 segundos. Ahí volvió el Fabio, creo. Ahí había vuelto. Ahí dejo de compartir pantalla. Quizás se fue de la reunión y vuelve a ingresar. Ahí está. Mírenme a mí. Volví. Bien. Ahí te escuchamos, Fabio. No sé, escuché un llanto de fondo, yo recién ahí volví. Cállame ese niñito, no me deja dar clase. Bien, eso depende del tipo de fibra que tenga un alimento, Silvio. Eso es lo que un poco me estás preguntando. Si el alimento es muy fibroso y de fibra difícil de digerir porque tiene mucha lignina, el animal come, llena el rumen y no puede comer más. Entonces se puede dar el caso de que vos tengas un campo lleno de pasto, pero de mala calidad porque está en el invierno, y la vaca debería comerse 10 kilos, pero en realidad se consume 8, porque se le llena el rumen, no hay forma. Nosotros hemos medido, por ejemplo, la cantidad de horas de pastoreo en los animales en verano y en invierno, y hemos encontrado que en nuestra zona área, con campos que tenían suficiente pasto, tienen 2 horas menos de pastoreo en el invierno que en el verano. ¿Por qué? Se explica por la cantidad de fibra. El alimento se vuelve muy fibroso y entonces le baja la capacidad de ingesta, por más pasto que tenga. ¿Ahí qué podemos hacer? Y se le puede suplementar con una proteína, la proteína le va a permitir digerir mejor el alimento y entonces vacía más antes del rumen y empieza a comer más. Y entonces levantan la ingesta. Así trabaja esto. ¿Por qué? ¿Por qué con proteína? Los rumiantes, en la rumiante la fibra es la que regula y se usa una formulita grosera, esto es empírico y es para ciertas categorías de alimentos, pero más o menos si ustedes hacen 120 dividido el porcentaje de fibra detergente neutro, le da el porcentaje de peso vivo que se puede comer el animal. Grosero lo digo. Supongamos que tengo un alimento con 40% de fibra detergente neutro. La fibra detergente neutro de la de Bansus, si se recuerda. 120 dividido 40 me da el 3% del peso vivo. Si tengo una vaca que pesa 400 kilos, se puede comer el 3% de 400, que son 12 kilos. ¿Sí? Más o menos un cálculo grosero. Entonces, si yo le voy a dar un alimento que tiene 40%, tengo que calcular de fibra detergente neutro que se puede comer 12 kilos. No puedo hacer el cálculo, no, bueno, que se coma 18, démosle más. No se los va a comer, se va a comer 12, no se va a comer más que eso. Escucho que me quería hacer una pregunta, perdón. ¿Nadie? Silvio, lo de agregar proteínas a la dieta para aumentar la digestibilidad. Sí. Sí, eso. Mirá, Silvio, esto es así.
en zona área te estoy hablando, cuando vos tenés menos de 7% de proteína en un pasto, 7% del límite. Cualquier nitrógeno de cualquier forma, proteína o nitrógeno puro, como puede ser urea, lo que sea, que vos le des para llegar al 7% te va a impactar directamente en la mejora de la digestibilidad del pasto. ¿Ah? Si ya te pasás del 7%, y probablemente no te aumente mucho, algo te lo va a aumentar, pero no te aumenta mucho la digestibilidad del pasto, y sí le metés nitrógeno, le metés proteína, le sirve, pero no vas a tener ese efecto de aumento del consumo. Mientras cuando está abajo del 7% lo vas a tener con certeza. ¿Vamos? Gracias, profe. Bien. Esto lo van a practicar en algún ejercicio, lo del 120, ver el porcentaje de detergente. ¿Cómo se le dan presentan las raciones a los animales? Y podemos hablar de distintas metodologías. Podemos decir una que en general son sólidas, pero también pueden ser líquidas. Normalmente son sólidas y semisólidas, ya sea granos, forraje seco, heno deshidratado. En general es sólido. Semisólida es cuando vos, por ejemplo, tenés un silo que tiene 65% de agua. No es un semisólido, en definitiva. Y líquido puede ser, por ejemplo, en el caso de los cerdos, es muy común hacer un batido con los alimentos y ofrecérselo líquido. ¿Por qué? Porque consumen más, se consigue mejor consumo cuando los animales comen un alimento líquido que cuando los comen sólido. En general tiene que ser molido. ¿Por qué? Porque cuando vos lo molés, exponés más la relación superficie al peso, aumenta muchísimo, y al exponerlo más, es más atacado por todas las enzimas digestivas. Tiene una limitante, eso sí, que si lo molés de más, puede provocar fenómeno de acidosis, o en un caso de un maíz en un bovino, puede provocar un crecimiento demasiado rápido, digamos, un descenso demasiado rápido del pH ruminal, y entonces jugás con no achicarlo tanto, no molerlo tanto. ¿Sí, escucho? En los caballos también se suele humedecer un poco el alimento. Los caballos sí, pero es más costumbre, digamos, de campo que una necesidad. En general les resulta más palatable, por eso se lo hace. ¿Sí? Lo mismo que los cerdos, vieron que en el campo es normal eso. A frechillo con maíz mezclado y mojado. Eso estimula el consumo. ¿Sí? Profe, Los caballos son bastante sensibles a lo que se llama el empacho, digamos. Si ustedes se les pasan con los niveles de energía con maíz, por ejemplo, lo pueden matar. Se le queda el grano en el fondo ahí, se produce una fermentación demasiado violenta y se mueren. Por eso se hizo la costumbre de darle de comer avena. El grano que se usa para los caballos es la avena, porque tiene un porcentaje de fibra importante. Tiene las glumelas, entonces tiene porcentaje de fibra. Y eso protege, digamos, de provocar un exceso de almidón de golpe en el estómago verdadero. Sí, escucho la... No, profe, iba a decir que el alimento molido, por lo menos a mí me dio resultado con los patos, que cuando le daba peletizado, desperdiciaban y elegían mucho, y desde que se lo doy molido, no desperdician nada. Mira vos, yo te hubiera discurrido al revés. Normalmente se hacen los peletizados, uno de los objetivos de los peletizado es, me vuelvo a la presentación, es esto que está acá, ¿me están viendo el cursor? A ver, ahí. ¿Se ve el cursor? Bien, sí, eso es peletizado, hacer esos tubitos. Nosotros ya en la granja, si cuando puedan ir, vayan a la granja, nosotros tenemos una máquina de peletizado, que es por compresión, te lo pasa como un tubito que es así muy pulito, como si fuera un tubo escopeta, y te sale un tubito comprimido, que después lo corta una cuchilla y te quedan esos pedacitos. Como el alimento de perro. El alimento de perro son en general extrusados, no peletizados, pero podrían ser peletizados también. La extrusión es otro proceso, es un proceso también de compresión como el peletizado, pero en la extrusión, que es como los chisitos para que lo vean gráficamente, se produce una cocción y una expansión violenta. Entonces el almidón se expande, hace como el pororó, digamos, en distinta medida, y te produce ese efecto esponjoso, que tiene muchas ventajas porque se puede hacer alimentos con más niveles de lípido, porque le mejora la digestibilidad. En general es muy buena calidad hacer un extrusado. Lo que pasa es que hay animales donde no se justifica hacer el extrusado y otros que sí.
Vuelvo al peletizado. El peletizado, en general, lo que te hace es que te evita la selección. Por ejemplo, en un conejo... Con los conejos y con las gallinas nunca tuve problema, era mejor el peletizado, pero con los patos no sé por qué hacen eso. Mira vos, normalmente vos, digamos, por ejemplo, un conejo no le puede dar molido sin peletizar. ¿Por qué? Porque escarban. Les gusta la cebada del alimento, empiezan a escarbar buscando los pesitos de cebada y te tiran el resto, la alfalfa y te tiran el resto. Pero entonces lo tenés que peletizar para evitar que hagan eso. La selección sería mezclando distintos tipos de pellet, porque si no, ¿qué es lo que seleccionarían? En un pellet, claro, no entiendo cómo te lo seleccionaban. Bruno, ¿cómo si te lo seleccionaban? No entiendo. O con algún grano. Comían primero lo que estaba más molido y me iban dejando los pedazos más grandes de pellet. Ah, pero a lo mejor entonces, ¿de qué tamaño era el pellet? Un pellet normal, como el de las gallinas, el de alimento engorde. Pero decime en milímetros, milímetro en diámetro, a ver. Ah, no sé, no tengo más pelletizado. No Igual lo que dijo, entiendo que la pregunta de Silvia está orientada a que primero se muelen todos los ingredientes y después se peletiza, no se hace una mezcla de pellet de distintas cosas. Tiene que estar todo finamente molido y después peletizar. Entonces, cada fideíto, por decirlo de alguna manera, tiene exactamente la misma composición nutricional. Claro, a eso vamos, Bruno. O sea, no te pueden seleccionar pellet. Lo que puede ser que no se comían los más grandotes. Estaba mal dimensionado el tamaño del pellet en relación al animal. Sí, pasa que mucho lo que hacen es agarrar lo que está más molido, lo que es polvo, y meterlo al agua y después se lo comen cuando está medio fermentado. Son así, ¿no? Sí, bueno, correcto. Sí, por ejemplo, con un pollito, en los pollitas ponedores antes se hacía eso de hacer peletizado, para mejorar otra cosa que te mejora el peletizado es la conservación, porque al disminuirte la superficie expuesta, se te oxidan menos. Entonces se hacía peletizado, después se trituraba para que, digamos, comieran más por una cuestión de tamaño. El problema es eso que hacía crecer demasiado rápido la gallina ponedora, y vos tampoco eso lo querías. Por eso se dejó hacer esa práctica. Profe, ya que ahora lo de palatabilidad. Palatabilidad, sí. ¿Cómo le resulta agradable la comida fermentada a los animales? No entiendo. Ah, preguntarle a ellos, ¿qué me pregunta a mí? ¿Cómo puede ser que coman pasto podrido? A ver, no hay una fórmula matemática, no sé, habrá que desarrollar inteligencia artificial. Vos lo probás, decís, al bicho le gusta esto, ¿por qué le gusta? ¿Qué sé yo por qué le gusta? No es pasto podrido el silo, ¿eh? Ojo, cuidado que el silo no es pasto podrido, si tiene olor a podrido es el silo. Claro, si la fermentación es de pudrición, que vos llamás, que es butírico, los animales bajan la palatabilidad. Si la fermentación es láctica, no, bueno, tiene un limitante, o sea, vos no podés alimentar una vaca, por ejemplo, solo a silo de alfalfa y silo de maíz. Claro, tiene un alto, pero digamos, va a bajar el consumo muchísimo. ¿O no? ¿Cómo? ¿No es un alimento muy ácido? Bueno, pero el pH ruminal normal es 6. Cuando vos metés mucho grano, mucho almidón, baja ese pH a 4,5, 5. O sea que los animales así que están siempre mandando alimentos que puede tener pH 5 a la boca. Un silo que tenga pH 3,5, 4 no le ve tan extraño para una vaca. Pero ojo que sí le resulta extraño, porque no pueden comer solo silo. Si te pasás con porcentaje de silo, va a bajar el consumo. Normalmente lo limitás al 30%, por ejemplo, no más que eso. Pero el olor a silo... El olor a silo es un olor agradable. Ustedes han comido picles, ¿viste? Esos que vienen frasquitos, que viene el coliflor, la zanahoria, que viene los pepinillos, que están tan de moda en los sándwiches. Eso no es desagradable. Si tiene olor desagradable es porque se derivó la fermentación a una fermentación aerobia. A ver. Avanzo porque si no ya los voy a aburrir y después hacemos un recreito. Bien, ¿cómo puede ser la alimentación de los animales? Puede ser a discreción, o sea, los animales significa ad libitum, se dice en latín, que es que siempre tienen presente el alimento, y hay producciones que
Generalmente se hacen así, los conejos, los pollos parrilleros, los cerdos, animales en lactancia, etc. Los animales jóvenes en general están a discreción. Racionados, en cambio, lo que vos le das una determinada cantidad. Por ejemplo, un reproductor, vos no querés que se te engorde de más, le das una determinada cantidad. Una vaca seca, que no querés que se te engorde de más, le das una determinada cantidad. Padrillos, cerdos, los animales reproductores, en general están alimentados a racionados, una determinada cantidad de alimento. Bien, yo diría que... perdón, sí, me quedó un concepto más, que ustedes lo conocen, así que va a ser muy rápido, que es el de la conversión alimenticia, que son los kilos de alimento necesarios para producir algo, un kilo. Puede ser producción de huevo, producción de 1 kilo de huevo, cuántos kilos de alimento en materia seca, ojo, en materia seca necesito para producir 1 kilo de huevo, 1 kilo de carne, 1 kilo de ternero, 1 kilo de lana, 1 kilo de leche. Esa es la conversión alimenticia. ¿Sí? Fundamental, porque la conversión alimenticia te da la eficiencia y utilización del alimento y en definitiva es lo que te permite, digamos, si el 80% del costo de alimento es lo que te permite saber si puede ser rentable o no. En un pollo, la conversión alimenticia es 2:1, o sea, con 2 kilos de alimento, 2,1 kilos de alimento se logra 1 kilo de pollo vivo. En un cerdo es 3:1. Cuidado que es tramposo esto. ¿Por qué? Porque la del cerdo no involucra el animal solo en crecimiento, sino involucra también lo que se comieron los reproductores que tenemos en el establecimiento. Si yo midiera solamente la de los cerdos creciendo, la conversión sería muy semejante a la del pollo, estaría en el orden del 2:1. Bovino en un sistema pastoril, 10:1. Bovino en un corral, podemos lograr como mucho viento a favor, 6:1. Y una trucha, 1:1. A ver. Ana Paula Malatini. Ana Malatini, ¿estás ahí? Candela López, ¿estás ahí? No resisten, una hora 20. Malatini, sí, profe, pero no tengo micrófono. Bueno, no importa. Sin micrófono. ¿Cómo puede ser que una trucha, fíjate lo que estoy diciendo, una trucha, coma 1 kilo de alimento y engorde 1 kilo? ¿Qué pasó con todo ese esquema de partición de la energía, todas esas pérdidas que habían? ¿Cómo puede ser? Comió 1 kilo y engordó 1 kilo. Magia hace. ¿Qué puede estar pasando? Hace fotosíntesis. No hacen fotosíntesis. Un pollito parrillero al principio del crecimiento también tiene conversión 1. Porque no gasta energía en temperatura corporal, ¿puede ser? Bueno, eso que dijiste es correcto. No gasta, son poiquilotermos, no son homeotermos, por lo tanto tienen un metabolismo basal muy bajo, porque no tienen que mantener la temperatura, y eso lo hace muy eficiente, perfecto. Pero la razón de que 1 kilo de alimento pueda ser 1 kilo de peso vivo es que 1 kilo de alimento es materia seca. Y 1 kilo de peso vivo no está en materia seca, es 80% agua. Entonces, en realidad, el animal ha comido 1 kilo de materia seca y ha retenido 200 gramos. Pero como esos 200 gramos, como se acuerdan de lo que dije en el músculo, 80% era agua, termina pesando 1 kilo. Entonces, si es 1 kilo, hace 1 kilo. En realidad, perdió el 80% en el camino, pero logró 1 kilo de aumento de peso vivo. ¿Se entendió, Ana Paula? ¿Entendiste? ¿Sí? Bien. No, lo puedo volver a repetir. No hay magia. Cuando vos decís que la conversión es 1:1, es 1 kilo de materia seca de alimento, que comió 1 kilo de materia seca, y engordó 1 kilo de peso vivo, pero el peso vivo involucra el 80% que es agua. Más o menos, 85, 78, no sé exactamente. Más o menos. ¿Qué quiere decir? Que si
kilo de materia seca retuvo 200 gramos de materia seca. Lo que pasa es que como el otro 80% que acompaña a la materia seca es agua, esa célula está llena de agua, todas esas células que se crearon, y te engorda también 1 kilo. Igual a vos, desde el punto de vista económico, no te importa. Vos vendés 1 kilo. No le decía al tipo, no, mire, yo le voy a cobrar nada más que la materia seca de la trucha y la materia seca del cerdo. Les cobrá el kilo de bife, no le cobrá el agua que estaba dentro del bife. Los pollos, ustedes saben que los pasan a veces en la trampa de pasarlo por el agua muy fría para que absorban agua y queden llenos de hielo. Entonces se los venden, me hicieron absorber, perdón, lleno de agua, después se termina haciendo hielo. Lleno de agua para tratar de venderle más agua cuando venden el kilo. Ahora sí, ¿se entendió? Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? No, sí, está bien. Profe, ¿y la materia seca sería de un alimento completo, ¿no es cierto? Obviamente, sí. Por ejemplo, hay una trampa también con esto de las truchas. Las truchas engordan 1 a 1, pero ¿sabés cuánta proteína necesita un alimento de trucha? 42%. 42% de proteína. Que la única forma que tenés de lograr bueno, se puede otra, es difícil, pero en general para lograr 42% de proteína, de alta contenido de lisina, como necesita una trucha, tenés que darle harina de pescado. En realidad es canibalismo, o sea, es un pescado comiendo pescado. ¿Ah? Un poco tramposo. Por eso está muy controvertida el tema de la acuicultura, porque para darle de comer a los peces de la acuicultura tenés que utilizar los peces que salen de la pesca. Si no, ¿de dónde sacás toda esa cantidad de proteína? Hoy lo están tratando de reemplazar, hay distintas maneras para hacer más digestible la proteína de la soja, hay distintas, lo están logrando poquito a poquito. ¿Cómo se encuentra la necesidad de nutrientes de los animales? Ya lo vimos y lo van a practicar ustedes. Lo que me interesa que practiquen, todos mis colegas los van a hacer con ustedes en el trabajo práctico, es, por ejemplo, una tabla, veamos esta, que está en concentración de los nutrientes, cuidado, lean los títulos, concentración de los nutrientes seca de la dieta, o sea que esta tabla, ¿qué me está diciendo a mí? Me está diciendo que un novillo, que un determinado animal, puede ser novillo, que le den un alimento que tiene estos porcentajes. Este es uno de los ejercicios que yo le hice hacer, que lo van a terminar de completar hoy porque seguramente no lo lograron hacer. Me está diciendo que el alimento tiene que tener 8, por ejemplo, para que engorde 900 gramos por día, tiene que tener 11,1% de proteína, tiene que tener 2,6 megacalorías por kilogramo, tiene que tener 1,60 de energía metabolizable, perdón, tiene que tener de energía neta de ganancia de peso 1,02 megacalorías, tiene que tener un 35% de calcio, tiene que tener un 31% de fósforo. O sea, me está diciendo por porcentaje. Si yo preparo un alimento con estos niveles de fibra, también con estos nutrientes digestibles totales, y con estos porcentajes de elementos, el animal probablemente logre engordar, un animal de 250 kilos va a lograr engordar 900 gramos por día. Pero yo les puedo preguntar, ¿cuánto le tengo que dar de comer de ese alimento? Y la tabla que te está diciendo, te da una ayudita acá, te está diciendo, debería comer 6,2 kilogramos de un alimento con esta composición para que pueda engordar 900 gramos por día. ¿Me siguen? Sí, sí. Si entonces yo le estoy preguntando, ¿cuánto necesita por día, no por nutriente de la materia seca de la dieta, por día, qué tienen que hacer? Y tiene que decir que necesita 6,2 kilos que tengan un 11% de proteína. Si yo multiplico 6,2 por 0,11, vamos a sacar la cuenta. 0,60. ¿Quién me la saca? 0,688. Se necesita 0,682 kilogramos, o sea, 182 gramos de proteína por día. Entonces transformaron una tabla
que era de concentración de los nutrientes de la materia seca en un cálculo de lo que necesita el animal por día. Y puede ser que esté al revés, o sea, esté en lo que necesita el animal por día y usted tenga que calcular el porcentaje que va a tener dentro de la dieta. Profe, una pregunta. En el grupo de avicultura se encontraron, cuando yo le hice esta pregunta, el tema de que cómo sabían cuánto necesitaba comer un pollito. Bien, acá están estas tablas, ¿sí? También encuentran este tipo de tablas. ¿Dónde tienen? Fíjense, perdón, eso lo vamos a ver en la tabla siguiente. Acá lo importante es que vean esto. Una ración al inicio, una relación al crecimiento y una ración para terminación tienen distintas necesidades de energía, de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que sucede. En general, los animales necesitan, porque crece mucho más el músculo al principio, necesitan más proteína al principio y se les va cayendo la necesidad proteica. Y con la energía, como tenemos que acumular lípido al final, tienen menos necesidad energética al principio y más necesidad energética al final del periodo de engorde. Esto en toda la especie en general se va a dar así. Miren la conversión acumulada de alimento. Ay, se me escapa esto, perdón. La conversión acumulada de alimento. Y miren, al nacimiento, 7 días, los pollitos están menos que 1,1, 0,85,1, después 1,059, y después va creciendo la conversión alimenticia, entonces se va empeorando 2:1. Pero la conversión se va empeorando. ¿Por qué? Y porque empezamos a dejar de hacer tejido muscular y empezamos a hacer grasa, y ya todo ese discurso lo vimos previamente. Más caro energéticamente, tiene más agua el músculo que el lípido, entonces a medida que nosotros vamos, en vez de acumular músculo, empezamos a acumular lípido, se nos va empeorando, se va aumentando el índice de conversión alimenticia. Profe, una consulta. Sí. Traspolando, por ejemplo, a las personas, usted decía recién que mientras uno es más grande, tiene más facilidad para acumular grasa, ¿o no? No más facilidad, tenemos más facilidad para tener energía de sobra. Lo que sucede es que consumís menos energía, porque tu metabolismo es menos acelerado y porque tu nivel de actividad es menor. Entonces tu consumo energético baja, pero tu consumo energético me refiero al del cuerpo, pero tu consumo de alimento en general sigue siendo el mismo, en lo humano estoy hablando por lo menos. Entonces, ¿qué sucede? Y tenés exceso de energía. Empezás a tener exceso de energía todos los días. Miren, si ustedes sacan la cuenta van a ver qué fácil que es tener exceso de energía. Exceso de energía es facilísimo. Un humano necesita, hombre, 2.000 kilocalorías por día, una mujer 1.500 kilocalorías por día, más o menos. Si ustedes se ponen a hacer una tabla nutricional, van a ver qué fácil que es comerse los 2.000 kilos y qué fácil que es excederse. Te podés comer, nosotros los humanos nos podemos comer en vez de 2.000, 4.000 o 5.000 como nada, en un asadito y más que nos gustó. Y sí, le metiste primero el aceite de oliva, al pan con aceite de oliva, y después el asadito, y después te comiste un helado de postre, y tomaste gaseosa que tiene, ¿vieron la cantidad de azúcar que tiene? O tomaste vino que tiene alcohol, que es más o menos lo mismo energéticamente parecido a inclusive peor que el azúcar. Claro. Y es fácil, si vos decís, si vos te pones a mirar y decís, che, qué fácil que pasarme. Ahora, hacerlo al revés, decir, bueno, y ahora tengo que bajar de las 2.000 para bajar de peso, digamos, para consumir energía del cuerpo. Y cuando sacás las cuentas, sí, diablo, qué difícil que está. Claro. Yo, en general, muchos decidimos, yo no tengo la voluntad para bajar esa cantidad de ingesta diaria, voy a aumentar el consumo, me voy a poner a andar en bicicleta, me pongo a jugar al tenis, hago algo, porque si no levanto el consumo, me paso con la densidad energética. No claro. sé si le... Sí, quería, o sea, es más costoso asimilar grasa de todas formas, ¿o no? Es más caro para el organismo. Sí, es más caro. Por lo tanto, si tenés exceso, lo acumulás como grasa. Claro, si me como un paquete de manteca, lo voy a acumular menos que una botella de Coca-Cola. ¿Sería así o no la relación? No, si te comes las mismas kilocalorías, está bien lo que me estás diciendo, si te comes las mismas kilocalorías de la grasa que del azúcar,
Sí, va a acumular más grasa vos en tu cuerpo con el azúcar que con la grasa. Sí, Eso quería un saber. poquito más. Sí, sí. Bien. Gracias. Bien, y acá tienen el consumo de alimento que tiene el animal. Si quieren saber cuánto consumía, los de avicultura, lo que le toca hacer el cálculo, acá tienen el consumo que va teniendo el animal. ¿De acuerdo? Esto está en gramos y esto está en libra y en gramos. Bien, entonces, con la edad, en la etapa de crecimiento, los animales bajan sus necesidades proteicas, aumentan sus necesidades energéticas, empeoran su conversión alimenticia. Acá tienen los 3 casos de lo que hemos hablado. Y muy bien, por ahora interrumpo la clase, nos tomamos un recreo y después nos volvemos a unir a esta misma aula dentro de 10 minutos para que veamos unos cálculos en unas tablas Excel. En lo posible tengan el Excel abierto y así pueden ir haciendo unas cuentas y me van siguiendo en su computadora. Nos vemos entonces 15:36, ¿de acuerdo? Tómense un recreo. Bueno, Se pone pesado. gracias.